Aleluya, 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 gloria Señor. El Señor está con ustedes. Proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pasaría si nos toman un examen al entrar al templo? ¿Qué pasaría? Muchos de los gurises cuando se van a estudiar, y muchos de ustedes también, cuando fueron a estudiar tuvieron un examen de ingreso. No sé si ahora todavía, creo que ya no existe más eso. Pero un examen de ingreso. Miren, el salmo que nos leía el Fabri es un examen de ingreso al templo, ¿sí? El Salmo 14 es un salmo que se pregunta: ¿quién puede entrar al santuario? ¿Quién puede estar en tu casa, Señor? Y fíjense, entonces el salmista empieza a enumerar, y presten atención, ninguna de las cosas que dice se refiere a Dios. Uno diría, bueno, tengo que estar en gracia o tengo que estar confesado. No, fíjense, el que no calumnia a su hermano, el que no miente, el que no difama, el que no maltrata a su prójimo, el que si presta algo no cobra intereses, usura. Fíjense, el examen de ingreso al templo, a la casa de Dios, es la relación con los demás. Fíjense qué fuerte esto, ¿sí? Y el que así obra nunca vacilará, El que así obre será bendecido, es decir, puede entrar en la casa de Dios. Si yo estoy mal con ustedes no podría celebrar. Digo, si estoy mal a propósito, ¿no? ¿Quién puede entrar en tu casa, Señor? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no engaña, que no miente, que no... Manos inocentes y puro corazón. Fíjense, ahí está la clave, ¿sí? Puro corazón. Ahora, Jesús nos dice todo lo contrario. Toda esa larga lista que les acabo de leer de cosas que brotan del corazón impuro, nos hacen impuro, valga la redundancia, ¿no? Entonces,
cómo tener ese corazón puro. Y miren, yo se los quiero plantear esta noche desde acá. Es la palabra de Dios que se encuentra con nuestro corazón y lo limpia, como dice el frente del altar. El hermosísimo texto de la carta de Santiago que leía Pancho, 3 veces menciona la palabra, en 3 acciones la palabra, ¿sí? La palabra que los ha engendrado como primicias de la creación de Dios. Fíjense, ¿no? Es una palabra creadora, palabra que engendra, palabra que da vida. Y nosotros hemos escuchado esa palabra el día del bautismo cuando Dios dijo, vos sos mi hija, vos sos mi hijo. Palabra creadora, como primicia de Dios. La segunda es hermosa, ¿eh? La palabra es, digamos, dejen crecer, no es la traducción correcta, ¿no? La palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos, leyó Pancho también. Palabra capaz de salvar, palabra salvadora, fíjense, ¿no? Y el tercero es, practiquen la palabra y no se contenten con escucharla, bueno, qué sé yo. Esa palabra, miren con estas 3 características, ¿no? Palabra creadora, salvadora, palabra practicada, hoy entra en contacto con nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar? O esa palabra transforma nuestro corazón y lo hace ese corazón puro del Salmo, o esa palabra se diluye en el corazón y seguimos como estamos. ¿Qué pasa cuando la palabra se encuentra con mi corazón? ¿Qué sucede cuando esa palabra capaz de salvar, palabra capaz de transformar, porque es palabra creadora, se encuentra con mi corazón? ¿Lo cambia o se diluye, se apaga? Y de esto se trata en definitiva, fíjense. Jesús le reclama a los fariseos que ellos por cumplir tradiciones humanas dejan de lado la palabra de Dios. Y esto puede pasarnos a nosotros también, Pero también Jesús le reclama a los... Porque claro, para los judíos era muy importante el tema de la pureza, ¿sí? Pero también para los paganos. ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan que en la carta a los Corintios Pablo plantea el problema que, claro, había un montón de cultos, ¿no? Y ofrecían ofrecían animales a los dioses, pero claro, ofrecían el animalito, después lo vendían en la carnicería. Y entonces capaz que iba un cristiano a comprar un asadito para el domingo, y después el cristiano decía, uy, che, me comí una carne que estaba inmolada al dios Pichincha, no sé qué. ¿No será que me habré quedado impuro? Y Pablo le tiene que decir, no, muchachos, quédense tranquilos. Nada de lo que entra en ustedes los hace impuros. La misma enseñanza de Jesús. Y yo calculo que Marco la dice porque también tenían los cristianos estas preguntas, ¿no? Los cristianos que vivían en Roma había culto para tirar para arriba, ¿sí? En Grecia también, ¿se acuerdan? Pablo en Atenas dice, pero veo que son de más religiosos ustedes. Tenían altares hasta los dioses más extraños y había un altar al Dios desconocido por las dudas que se hayan olvidado de alguno y no se enoje, Entonces fíjense ustedes, el tema no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que brota de acá. El corazón como fuente, no solamente como fuente de palabras y de acciones, sino de decisiones. Y entonces les insisto con la pregunta, ¿qué pasa cuando la palabra llega al corazón? Y ahí está la decisión de cada uno. La oración inicial de la misa, el Salmo y también Santiago nos pedían una vida más religiosa. ¿Qué es una vida religiosa? Una vida conectada con Dios, ¿no? Para que haciendo más religiosa nuestra vida, decía la oración inicial. Pero Santiago dice, la verdadera religión consiste en que ayudemos al huérfano y a la viuda cuando están necesitados.
y que no se dejen contaminar por el mundo. De nuevo, Santiago le escribe a cristianos venidos del judaísmo que tenían todos estos temores y miedos de la impureza, ¿no? No se dejen contaminar por el mundo, pero no por los hermanos, por el mundo, ¿no? Entonces fíjense, aquí está la clave de la palabra, me parece a mí hoy, gente. ¿Qué sucede cuando esa palabra viva, palabra creadora, palabra salvadora, palabra de Dios se encuentra con mi corazón? Que a veces está tan lleno de cosas humanas, de tradiciones y de qué sé yo y qué sé cuánto, que no tiene lugar para la palabra. ¿Sí? Fíjense, muchas veces hemos enseñado que hay que venir a misa porque es precepto. ¿Qué va a ser precepto? ¿Qué es el precepto? ¿Quién de nosotros puede cumplir con Dios? Es un engaño eso, gente. Estamos acá por amor. Estamos acá porque venimos a buscar la salvación que solo Dios nos puede dar. No que precepto. Si alguno viene por el precepto, la está pifiando. La estamos pifiando si vivimos desde el precepto. A ver, seguro que hay domingos que no tienen ganas de venir y vienen porque dicen, no, ya igual. Bien, bien, pero no por el precepto. Porque necesito ese amor de Dios que alimenta mi semana, que me da la fuerza para seguir andando, que me da la gracia para luchar. Porque creo que esa palabra puede salvarme y entonces necesito escucharla cada domingo, ¿verdad? Aquí estamos, celebrando esa palabra creadora, esa palabra de Dios, celebrando a Jesús que nos invita a vivir la palabra y después las tradiciones, a no ocupar el lugar importante con las cosas que no lo son. Algunos preceptos son lo más importante de lo menos importante, pero no lo confundamos. ¿Quién puede entrar en tu casa, Señor? Y nosotros hemos entrado aquí a tu casa para escuchar tu palabra, para recibir la gracia, para recibir tu amor. Y después la semana vamos a intentar vivirlo con alegría.